Why are you gay? Vamos ya a empezar a establecer el rumbo, ¿sabes? A fijar una dirección y a hablar de las explicaciones que está dando Pedro Sánchez a la entrada de Ábalos en prisión. ¡Lo hicimos bien! ¡Lo hicimos todo bien! ¡Hicimos todo lo que debíamos hacer! ¡Nos endeudamos para meternos en el mercado de los chinos! Algunos llevábamos tiempo pensando en cuál iba a ser la reacción directa de Pedro Sánchez cuando le preguntasen por esto. El otro día Pedro Sánchez hizo un vídeo, todos recordamos, en el que aparecía y decía cuáles habían sido los eventos importantes que habían pasado la semana en la que su ex número 2 y el ex ministro de Transporte José Luis Ábalos hubiese entrado en prisión. Y por alguna razón decidió no enfatizar este hecho como algo reseñable, ¿no? Entre las cosas importantes que había pasado esa semana, lo de que su número 2 hubiese entrado en prisión no era una de ellas, lo cual al final cada uno prioriza lo que le sale de los cojones. Pero ayer fue entrevistado por Gemma Nierga, ¿vale? Gemma Nierga es la que hablaba de que esperaba que en un futuro recibiesen los premios Ondas en lugar de Gemas y Juanes, los Mohamed y los Abdullahs. Stupid. Vale, pues Gemma Nierga apareció en RTV y dijo: voy a entrevistar a Pedro Sánchez, y le preguntó a Pedro Sánchez por José Luis Ábalos. Y el meme se hizo real. Lo que no creíamos que fuese a ser posible que Pedro respondiese fue exactamente lo que respondió. Estuvo literalmente a un pelo de polla de decir: ¿quién es ese José Luis Ábalos del que usted me habla? Lo que vino a decir fue que para él José Luis Ábalos era un gran desconocido en el ámbito personal. A ver, o sea, menuda inventada. Y veo que su número 2 está en la cárcel. Claro. Veo que Ábalos ha ingresado en prisión. Así es. ¿Qué sintió usted el jueves cuando vio entrar a alguien que, hombre, ha sido una persona muy cercana a usted, amigo? Muy cercana, amigo. Sujétame el cubata. Sujétame el cubata. Usted una persona de su confianza. ¿Qué sintió al verle entrar en prisión? Bueno, yo en primer lugar, lo dije además recientemente, una cosa es que efectivamente tuviera una confianza política en él, que la tuve, no la niego, es evidente, y otra cosa es que desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí. Sin que se le tuerza el gesto, ¿sabes? Sin que le empiece a bailar un ojo. Yo creo que a cualquiera de vosotros, a cualquier persona funcional, a cualquier ser humano no reptilizado, a cualquier humano y demás, tú le dices que te diga una mentira flagrante de ese tipo y hay algún gesto y demás. ¿Sabéis la máquina de detección de mentiras? Que antes de empezar te preguntan para hacer un control de que está funcionando correctamente. Te preguntan una obviedad para que tú respondas con la verdad. Oye, ¿te llamas Pepito? Sí. Y luego te dicen una mentira para que tú respondas y evidentemente ahí es cuando ya la máquina detecta cuál es tu reacción física cuando mientes y cuando dices la verdad. Yo creo que este señor se podría pasar el detector de mentiras por el forro de los cojones. O sea, yo creo que no habría detector de mentiras capaz de fiscalizar a este pavo, ¿vale? Porque es tan puto reptiliano, tiene la sangre tan putamente fría que sería absolutamente igual, ¿sabes? Me llamo Pedro Sánchez, yo a Ábalos no le conocía, para él el plano personal era un gran desconocido. Es decir, alguien que ha tenido como número 2 a José Luis Ábalos, alguien, mira, es el putísimo meme, alguien literalmente que ha estado en fiestas con él, que ha pasado meses yendo en plan road trip con ese señor por toda España, por todas las casas del pueblo, convenciendo a la militancia del PSOE de que le vote. Alguien que ha tenido en José Luis Ábalos una de sus personas más cercanas, dice que en el plano personal era un gran desconocido para él. No me lo creo. Ese Ábalos del que usted me habla. Me dice, es interesante que me preguntes esto porque justamente José Luis Ábalos en el ámbito personal no sabía ni quién era. Ni quién era. Otra cosa es que efectivamente tuviera una confianza política en él, que la tuve. Una cosa es que tuviera una confianza política en él. No la niego, es evidente. Y otra cosa es que desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí. Pero desde el punto de vista personal
era un gran desconocido para mí. No conozco de nada a ese señor. 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 Y no conozco de nada a ese señor. Esta ha sido la evolución lógica de Pedro Sánchez, ¿eh? Esto María Cristina lo llamaría resiliencia. Es toda una inventada. Es un bulo de la ultraderecha y la prensa facha. Es cosa de Koldo, no de Ábalos. ¿Ábalos? ¿Quién es Ábalos? Y así vamos. Señor Simpson, esto es un detector de mentiras. Voy a hacerle unas preguntas y usted va a contestar sí o no, ¿entendido? Sí. O sea, Pedro Sánchez sería lo contrario a esto, ¿vale? No le conozco. Que desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí. Maravilla, maravilla, maravilla. Eso sí, cuando pensabas que el presidente del gobierno iba a rendir cuentas ante la ciudadanía por los casos de corrupción que afloran a borbotones en su partido, enciendes la tele y te encuentras con esto. En el Partido Popular no hay nadie al volante. Que estamos asistiendo al colapso político e intelectual de la derecha tradicional, una derecha absolutamente desconcertada por el crecimiento de la ultraderecha, de los discursos de la ultraderecha. Mariano Rajoy, pues estos dirigentes de la derecha, como es el caso del Partido Popular, el señor Rajoy, Partido Popular, el señor Feijóo dice, y Ayuso, una derecha que es incapaz de poder articular un proyecto político mínimamente solvente. La ultraderecha, fíjese lo contradictorio de lo que hace el Partido Popular. El señor Feijóo, es que tenemos una derecha... La derecha se ha vuelto loca, ¿vale? Mientras ellos un poco están conduciéndonos por el camino de la cordura, porque los únicos que no respetan los derechos humanos son los malvados ultraderechistas que se están volviendo locos, ¿no? Es acojonante esto. Es literalmente acojonante. También le preguntaron qué pasaría si llega a ser imputado. Y la respuesta de Pedro Sánchez, yo creo que a esas alturas no sorprendería a ninguno. ¿Imputado yo? ¿Imputado yo? ¿Imputado por qué? Presidente, si usted llegara a ser imputado, dimitiría. ¿Pero y por qué voy a serlo? A mí, yo creo que esta era una de las pocas preguntas que Pedro no se esperaba, ¿eh? Si usted llegase a ser imputado, dimitiría. ¿Pero por qué iba yo a ser imputado? ¿Pero por qué? ¿De qué me estás acusando? ¿Qué cosas he hecho? El problema es que hoy no tienen nada contra mí. ¿Sabe por qué? Porque yo soy un político limpio. ¿Por qué yo podría ser imputable yo? En tanto que presidente. Yo estoy bien. Le faltaría que le hubiese contestado. Que la pregunta es, teniendo en cuenta todas las tramas de corrupción que rodean a este señor, todos los escándalos que están saliendo, la gente que está tirando, dejando de tirar de la manta, y todos estos elementos... Está planteado y está encima de la mesa que este señor puede acabar, tarde o temprano, imputado por alguno de todas las tramas y de todas las cuestiones penales que rodean a su entorno. Y por favor, que ocurra. Vale, no es algo totalmente impensable. Entonces, el hecho de que se lo haya planteado y que él ni lo compute y que responda, ¿pero por qué yo iba a serlo? ¿Pero por qué iba a ser en lugar de hacerse cargo de lo que planteaba hace algunos años, ¿no? Que alguien que fuese imputado y demás iba a entregar su acta, iba a dimitir, algo que evidentemente a conveniencia y a posteriori pues ha ido eliminando, ¿no? De sus prioridades y ha formado parte de estos cambios de opinión que ha tenido este señor. Y me hace gracia la evasiva que él plantea. ¿Pero por qué iba yo a ser imputado? Plan, ¿qué es lo que sabes, Gemma? Plan, ¿qué estás insinuando? Presidente, si usted llegara a ser imputado, dimitiría. ¿Pero y por qué voy a serlo? Hay una denuncia hoy mismo. Bueno, de manos limpias. De manos limpias. Pues sí, la noticia es ¿por qué no me denuncia a manos limpias? ¿Por qué tema no me denuncia a manos limpias? Porque... Hay una cuestión, y es que llevan las últimas semanas cargando contra el Tribunal Supremo, y está habiendo una operación en Televisión Española y en otros medios de comunicación, como el diario.es, el Plural, que sirven un poco como una prolongación del gobierno de Pedro Sánchez, que están en un ataque frontal hacia el Poder Judicial y hacia la supuesta parcialidad del Tribunal Supremo. Y en este contexto y en este ámbito es importante decir que los que más veces han archivado causas
contra Pedro Sánchez y contra Pablo Iglesias han sido precisamente el Tribunal Supremo del juez Marchena. Aquellos que ahora son acusados de ser peligrosos fachas al servicio de la derecha y la ultraderecha que están intentando dar un golpe de estado blando. Si el Tribunal Supremo quisiese dar un golpe de estado blando, ya hubiese tenido numerosas causas a partir de las cuales habrían denunciado a este señor, por las que habrían encausado al presidente prevaricando, entiendo. Pero no. No es así. En cualquier caso, no es descabellado que Pedro Sánchez acabe imputado tarde o temprano. Manos limpias. ¿Por qué tema no me denuncia manos limpias? Porque pero cuando me pregunta por qué voy a ser imputado, hombre, hay dos número 2 de usted que están imputados. Bueno, claro, y hemos actuado. Han pasado por la cárcel. Y hemos actuado con contundencia. Hostia, contundencia vuelve a aparecer en la ecuación. Hablan demasiado de esa señora y todavía no nos la han presentado, ¿vale? Yo todavía no conozco a la tal Tundencia, pero tiene que ser Tundencia MVP, desde luego. No, me hace gracia, tío. ¿Cómo ha respondido a la pregunta que yo creo que le ha pillado un poco por sorpresa de qué pasaría si él fuese imputado? Y la manera en la que se aferra al poder precisamente no está condicionada por la posibilidad de que eso suceda. Es como si no pudiese concebir que eso pueda ser una realidad plausible en algún momento, porque él, desde luego, no ha hecho nunca jamás nada malo, ¿no? Dicen por aquí, en el horizonte de Sánchez no es que no esté dimitir si es imputado, es que no está irse del gobierno si puede evitarlo. Es que este señor, si pudiese, seguiría siendo presidente del gobierno desde la cárcel. Aunque también está las personas que dicen que sigue siendo presidente del gobierno precisamente para no acabar en la cárcel. Vamos a ver qué es lo que ha dicho Elisa Beni sobre la situación en la que se encuentra ahora mismo el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Por qué se da por hecho que Pedro Sánchez está acabado? A ver, ¿por qué? ¿Es más una ansia que realmente una realidad? No es una ansia, es la realidad. Es más, bueno, ¿cuál es la realidad? La realidad es que es un señor que perdió las elecciones, que ha perdido el apoyo parlamentario, que ha mentido, que tiene imputados, que tiene imputado a todo su entorno por cuestiones tal, que no ha presentado los presupuestos, que se ríe del Congreso, que se ríe del Senado, que presiona al Poder Judicial de una forma inaceptable. Entonces, en fin, si no está acabado, puede ser que estemos acabados todos los demás. Ángel Antonio, pero simplemente. Basado o rojo pastillado. Elisa Beni, tío, resultó ser la sorpresa de temporada, tío. Tremenda basada. Mientras tanto, los de Sumar dicen que se ponen gallitos, ¿eh? Sumar rechaza que Sánchez dé explicaciones sobre la corrupción, pero un diputado avisa: se nos puede acabar la paciencia. ¿Es maravilloso lo de Sumar o no es maravilloso lo de Sumar? O sea, ¿en qué ha quedado esta gente? ¿Es maravilloso o no es maravilloso? La forma en la que unos comunistas o amago de comunistas se amagan, tío, a su putísimo sueldo público como si no hubiese mañana, ¿sabes? Y se convierten automáticamente en... Trago con todo, me lo como absolutamente todo y me humillo públicamente por ti. O amo Pedro Sánchez, pero de vez en cuando, con el número 2 en la cárcel, con todas las tramas de corrupción, con la debilidad parlamentaria que tienen y la situación en la que se encuentran, te dicen de manera así un poco taimada: oye, cuidado, que se nos puede acabar la paciencia. Debe de ser la amenaza más chustera y de la que el PSOE más se puede descojonar en muchísimo tiempo, tío. Es decir, lo que puede perder Pedro Sánchez y el PSOE si van a elecciones, comparado con la absoluta hostia que se va a pegar Sumar y la imposibilidad más absoluta de que esta gente vuelva a repetir en sus carteras ministeriales, es simplemente abrumador, ¿vale? Abrumador. Pero ahí están, ¿eh? Yo me quedo con las palabras de Elisa Beni, ¿vale? Si Pedro Sánchez no está acabado, puede que los que estéis acabados seáis los demás. Entonces, al final es una batalla a lucha o muerte. Why are you gay?